Tengo 84 años. Me llamo Eugenio Jiménez y voy a decirte algo que ningún padre quiere admitir. Si tus hijos no te visitan, no los llames suplicando. No dejes mensajes de voz de los que te arrepentirás. No te hagas más pequeño para caber en los rincones de sus vidas ocupadas, porque después de criar a 6 hijos, poniendo comida en la mesa, manteniendo las luces encendidas, apareciendo cada día incluso cuando estaba demasiado cansado para mantenerme en pie, aprendí algo que casi me rompió. Cuando suplicas amor, matas lo que queda de tu dignidad. Y la dignidad, cuando eres viejo y el mundo ha seguido adelante sin ti, es casi todo lo que te queda. Crié a esos hijos de la única manera que sabía, firme, presente, confiable como el amanecer, y en algún momento del camino me convertí en la obligación que evitaban, la llamada de deber que hacían mientras conducían hacia algo más importante, hasta que hice algo que me aterrorizó. Dejé de comunicarme, y lo que pasó después me enseñó la lección más dura de mi vida. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has contado los minutos que tus hijos adultos se quedaron en tu mesa, si has guardado sobras que nadie vino a comer, quédate conmigo, porque voy a contarte cómo encontré mi paz. Y tal vez, si esto te suena familiar, necesitas escuchar que está bien dejar de esperar. Era junio de 2019. Mi hija menor, Noemí, se graduó de la escuela de enfermería. Estaba sentado en una de esas sillas plegables de metal en un gimnasio que olía a cera, parazuelos y café rancio. A mi alrededor, familias enteras estaban tomando fotos, padres, hermanos, abuelos, primos, todos gritando nombres, todos llorando de alegría. Me senté solo en la fila K, asiento 14, pero no me importó. ¿Sabes por qué? Porque pensé que había ganado. 6 hijos. Los crié sin mucha ayuda después de que Lorena falleció. Estaban educados, tenían trabajos, tenían sus propias familias, eran buenas personas. Noemí cruzó ese escenario con su toga y birrete, y cuando miró en mi dirección y sonrió, me sentí como el hombre más rico del mundo. Lo había logrado. Los había criado para ser independientes, para que no me necesitaran. Resulta que les enseñé demasiado bien. Durante 15 años después de que Lorena murió, el domingo era mi día. Me levantaba a las 7 y empezaba a cocinar. Carne asada, como le gustaba a Marcos. Pan de maíz para Renata. Judías verdes con tocino porque Antonio realmente comería verduras y sabían a carne. Y siempre, siempre su tarta de limón de postre. La receta de Lorena, la que hacía para los cumpleaños. Ponía la mesa para 8, a veces 10 y pensaba que los nietos podrían venir. Revisaba el camino de entrada cada 20 minutos empezando al mediodía. La carne se secaba a las 3, pero la mantenía caliente por si acaso. Tal vez se están retrasando, me decía. Tal vez olvidaron y vienen más tarde. Dividía las sobras en 6 recipientes, uno para cada uno de ellos. La mayoría de las veces, esos recipientes se quedaban en mi nevera hasta que la comida se echaba a perder y tenía que tirarla. Pero cuando venían, Dios, cuando venían, se sentía como si todo estuviera bien de nuevo. Como ese domingo de septiembre cuando Calvino trajo a sus hijos para ayudarme a arreglar la barandilla del porche. Estábamos allí afuera bajo el sol de la tarde, yo sosteniendo las tablas firmes mientras Malik martillaba e Isaías nos pasaba los clavos, el olor a madera cortada mezclado con pintura fresca. Calvino hacía bromas sobre cómo probablemente había construido la barandilla original cuando los dinosaurios caminaban por la tierra. Los chicos se reían. Yo me reía. Durante 2 horas no estaba solo. Era útil. Era necesario. Era el padre de alguien de nuevo, no solo el viejo que vivía en la casa donde crecieron. Así es como funciona, pensé. Los crías bien, se van, pero vuelven cuando te necesitan.
cuando necesitan algo arreglado o alguien que cuide a los niños o consejos sobre una hipoteca. Te mantienes listo, te mantienes disponible. Eso es lo que hace un padre. Era perfecto, o al menos eso es lo que necesitaba que fuera. Porque la verdad es que, incluso entonces, las visitas se estaban volviendo más cortas, las llamadas se estaban volviendo más rápidas, y aunque no quería admitirlo, algo estaba cambiando. Algo que no podía arreglar con una carne asada de domingo o una historia de cuando eran pequeños. La primera señal fue tan pequeña que casi la paso por alto. Marcos solía llamar cada jueves por la tarde, como un reloj. Hablábamos del trabajo, del clima, de si los Orioles tenían una oportunidad este año. Cosas normales de padre e hijo. Hasta que un jueves dijo: «Papá, no puedo hablar ahora», y colgó antes de que pudiera contarle sobre mi cita con el cardiólogo. El tono de marcación zumbó en mi oído como una avispa enfadada. Me quedé ahí en mi cocina durante tal vez 5 minutos, sosteniendo el teléfono, escuchando la nada. ¿Dije algo malo? ¿Estaba hablando demasiado? Tal vez está muy ocupado. Llamará mañana. No lo hizo. Y de alguna manera, sin darme cuenta, empecé a cronometrar sus visitas. 2 horas en Navidad, 1 hora para mi cumpleaños, 45 minutos cuando nació un nuevo nieto y vinieron a darme la noticia. Los abrazos se volvieron más rápidos. Los «te quiero, papá» empezaron a sonar como disculpas. Empecé a ensayar conversaciones en mi cabeza. ¿Debería preguntar sobre el trabajo, sobre los nietos, o eso sería entrometido? Practiqué ser más interesante, más útil, menos de lo que fuera que los hacía irse tan rápido. Me mentí a mí mismo todos los días. Están ocupados con sus propias familias, me decía mientras envolvía regalos de Navidad en noviembre. Eso es normal. Esa es buena crianza. Crías a los hijos para que sean independientes. Para diciembre de 2022 había comprado regalos para los 6 hijos y 10 nietos. Los envolví en sus colores favoritos, los que tenían cuando eran jóvenes, porque ya no sabía qué les gustaba. Los puse bajo el árbol el 1 de diciembre. La sala parecía que una juguetería había explotado. Las luces parpadeaban sobre paquetes vacíos mientras bebía café de una taza que decía: «El mejor papá del mundo». Un regalo del Día del Padre de Renata cuando tenía 9 años. Esa Navidad nadie vino. Planes familiares, dijeron. El próximo año seguro. Pero todavía no entendía. Todavía pensaba que si me esforzaba más, si daba más, si necesitaba menos, volverían. Entonces Teresa tuvo un pequeño accidente de coche. Escuché sirenas cerca de su barrio y la llamé 3 veces en 1 hora. Dejé mensajes cada vez más frenéticos hasta que me envió un mensaje de texto. «Papá, por favor, para». Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Mi boca sabía a cobre. Me estoy convirtiendo en el padre que juré que nunca sería, pensé. El desesperado, el necesitado. Pero, ¿y si pasa algo y me lo pierdo? ¿Y si me necesitan y no estoy ahí? Pero la verdad era que ya no me necesitaban. La verdad era que me había convertido en una carga que evitaban educadamente, una obligación que manejaban con el mínimo esfuerzo requerido. La verdad llegó como un puñetazo en el estómago en mi 85 cumpleaños. Hice una tarta, compré gorros de fiesta, preparé mi vieja cámara para las fotos. Antonio apareció 45 minutos tarde, con flores de gasolinera que todavía tenían la etiqueta del precio. La tarta se estaba derritiendo en el calor de agosto mientras yo fingía no notar la etiqueta de 6,99 euros en el ramo. Los gorros de fiesta estaban en una triste fila sobre mi mesa vacía. Esto es lástima, pensé mientras me daba un abrazo que duró exactamente 3 segundos. Esto no es amor, esto es obligación. Está aquí porque se siente culpable, no porque quiera estar. Pero el golpe final llegó 2 semanas después.
Me enteré por Facebook de que el hijo de Calvino, Isaías, había ganado una competencia de robótica. Había fotos de la celebración a la que no fui invitado. La reunión familiar donde mi silla permaneció vacía. La pantalla del ordenador brillaba azul en mi sala oscura. Podía oír la televisión de mi vecino a través de la pared, algún programa de concursos con risas enlatadas que me daban ganas de gritar. 46 años, susurré a la pantalla. 46 años los ayudé con la tarea. Les enseñé a cambiar una rueda. Aparecí en cada recital y partido al que pude ir, y ahora ni siquiera pueden decirme cuando sus hijos tienen éxito. Me había convertido en un extraño en mi propia familia. Y la peor parte, lo había sabido durante meses, tal vez años, pero era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien que admitir la verdad que me destrozaría si la dijera en voz alta. Nochevieja, el año pasado, finalmente entendí. Estaba sentado en mi mesa de cocina con un jamón que podía alimentar a 8 personas, mirando mi reflejo en la ventana oscura. 8 sillas vacías me rodeaban como un jurado. Nadie venía. La casa olía a clavo y decepción. El teléfono colgaba en la pared como un juez a punto de leer mi sentencia. Incluso mi árbol de Navidad parecía avergonzado por mí. Por primera vez en mi vida, dije la verdad en voz alta. Les enseñé a volar. ¿Por qué me sorprende que dejaran el nido? No era que no me amaran, era que les había enseñado que siempre estaría ahí, siempre disponible, siempre comprensivo, sin necesitar nunca nada a cambio. Me había convertido en la obligación que evitaban. ¿Sabes cuando te das cuenta de que tu propio hijo te ve como una carga? Cuando aparecen en tu cumpleaños con flores de gasolinera y se quedan exactamente el tiempo suficiente para no sentirse culpables. Cuando ves su coche en el aparcamiento del supermercado y fingen no verte. Cuando tu nieto dice, abuelo, papá dice que no podemos quedarnos mucho, antes de que se quiten siquiera los abrigos. Esa noche vieja me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, mirando ese jamón, contando las servilletas que había doblado con tanto cuidado. 24 servilletas rojas para una cena que nunca sucedió. Y entonces entendí algo que me rompió el corazón. Yo hice esto. Les enseñé que papá siempre estaría ahí, que papá nunca se quejaría, que papá nunca tendría necesidades propias, que papá existía para hacer sus vidas más fáciles. Les había enseñado a darme por sentado y habían aprendido la lección perfectamente. 2 de enero, 6 de la mañana. Me levanté, caminé hacia ese teléfono y lo desenchufé. Lo saqué directamente de la pared. El plástico hizo un pequeño sonido de crujido. El silencio después se sintió diferente, no vacío, limpio, como el momento después de que finalmente dejas de contener la respiración. Ya no voy a suplicar amor, le dije a la cocina vacía. No voy a hacerme más pequeño para caber en los rincones sobrantes de sus vidas ocupadas. Y por primera vez en 46 años me sentí libre. ¿Sabes qué es extraño? Darte cuenta de que has estado viviendo para otras personas durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes quién eres. Durante semanas después me despertaba y mi primer pensamiento no era ¿a quién debo llamar hoy? Era ¿qué quiero hacer hoy? Era aterrador. También era maravilloso. Dejé de comprar comida para 8. Dejé de limpiar la casa como si fuera a venir compañía. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Y algo extraño sucedió. La casa no se sintió más vacía. Se sintió mía. Mi vecino, Francisco, lo notó. Me dijo una mañana, Eugenio, te ves diferente, más ligero. No sabía cómo explicar que había dejado de esperar, que había dejado de vivir en el futuro condicional, cuando los hijos visiten, si Marcos llama,
tal vez para el próximo cumpleaños. Empecé a vivir en el presente simple. Hoy voy a arreglar esa cerca. Esta tarde voy a leer. Esta noche voy a cocinar para uno. No era que hubiera dejado de amarlos, era que había empezado a amarme a mí mismo. Y eso resultó, era algo que había olvidado cómo hacer. Pero había una lección más que el silencio tenía que enseñarme. 8 meses después estaba plantando tomates en mi patio trasero cuando me di cuenta de algo extraordinario. No estaba pensando en quién me ayudaría a comérselos. Los estaba plantando por el simple placer de ver algo crecer. La tierra estaba fresca bajo mis uñas. Un cardenal aterrizó en mi cerca y cantó una nota clara. El sol calentaba mis hombros de una manera que se sentía como aprobación. Existo más allá de lo que necesitan de mí, pensé mientras acomodaba las pequeñas plantas en sus agujeros. Era una persona completa antes de convertirme en su padre. Todavía soy completo ahora. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me hacía feliz? No porque haría feliz a alguien más, no porque alguien me lo pidió, solo porque quería. No podía recordar, pero ese día, plantando tomates para nadie más que yo, recordé. Esta mañana, como cada mañana desde enero, pasé junto a ese teléfono desenchufado. Ya no lo limpio, no lo miro con esperanza. Es solo una cosa en mi pared ahora, un recordatorio de lo que solía estar dispuesto a aceptar. Mi café sabe mejor cuando no estoy esperando interrupciones. La casa no se siente vacía, se siente mía. La semana pasada, Calvino pasó por casa, sin avisar. Tocó la puerta alrededor de las 3 de la tarde, y cuando abrí se veía nervioso. Dijo que estaba en el barrio. Dijo que quería ver si necesitaba ayuda con algo. Nos sentamos en el porche. No hablamos mucho. Preguntó sobre los tomates. Pregunté sobre los chicos. Nos sentamos ahí durante tal vez 30 minutos, solo sentados. Y cuando se fue, dijo, debería venir más seguido. Dije, eres bienvenido cuando quieras. Lo decía en serio, pero también lo decía la parte no dicha. Ya no estoy esperando. No voy a mantener mi vida en pausa por visitas que tal vez no lleguen. Si vienes, bien. Si no, todavía estaré aquí, viviendo mi vida, cuidando mi jardín, bebiendo mi café en paz, porque aprendí algo que me tomó 84 años entender. El amor no necesita ser actuado. El amor no lleva la cuenta. Y el amor verdadero, comienza en casa. Por primera vez en mi vida, estoy en casa conmigo mismo. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesitaba. Si tú también has estado esperando, si te has estado haciendo más pequeño, tal vez es hora de parar. Tal vez es hora de recordar que eras alguien antes de convertirte en padre de alguien. Todavía eres alguien ahora. Gracias por sentarte conmigo hoy. Si quieres escuchar más de estas conversaciones, suscríbete. Y si esto te sonó familiar, deja un comentario. A veces ayuda a saber que no estás solo en resolver esto.